Apocalipsis Films presenta. La humanidad se ha visto afectada por muchos acontecimientos de dolor a través de su historia. Guerras, terremotos, dictaduras, hambrunas, pero ningunas han cobrado más vida que las epidemias. En el siglo III, el Imperio Mongol sembró el terror en todo el mundo, produciendo cientos de miles de víctimas, pero estas fueron menor que las ocasionadas por una epidemia que surgió en el mismo tiempo. En el siglo III a.C., la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta cobraron miles de víctimas, pero nunca sobrepasaron los muertos ocasionados por la primera epidemia que conociera la historia. En este momento vamos a ver las 7 pestes más terroríficas de la humanidad. Número 6. La plaga de Atenas. La plaga de Atenas fue una terrible epidemia que afectó principalmente a la ciudad de Atenas en el segundo año de la guerra del Peloponeso. Se cree que debió llegar a Atenas a través del Pireo, el puerto de la ciudad y única fuente de comida y suministro. La ciudad de Esparta y gran parte del Mediterráneo oriental también fueron afectadas por la epidemia, aunque en menor medida. Su Excelencia, Generalísimo Pericles, quiero que vea personalmente lo sucedido. Cuente usted, capitán. Perdone, mi general, deseo que escuche personalmente a un soldado, porque lo que él pide no puedo concedérselo. Dígale que pase. Excelentísimo Pericles, pido que me conceda no ir al campo de batalla. ¿Qué estás diciendo, soldado? Es que estoy enfermo, muy enfermo. Tengo náusea, mareo, fiebre y una tos que no puedo ni siquiera agarrar la espada. Si voy en estas condiciones a la batalla, moriré. Soldado, si es así, concedida la petición, no vaya a la batalla, pero solo usted, que nadie más falte. Excelencia Pericles, es que hay un problema. ¿Cuál es el problema, capitán? Que hay más de 1000 soldados con la misma enfermedad. ¿Qué dices, capitán? No puede ser que se enfermen tantos soldados a la vez. Sí, excelencia, parece que es una fiebre contagiosa nunca vista. Bueno, reunión urgente con todos los capitanes. En la historia de la guerra del Peloponeso, el historiador contemporáneo Tucídides describe la llegada de la epidemia que comenzó en Etiopía, atravesó Egipto y Libia y llegó luego al mundo griego. La epidemia brotó en la ciudad abarrotada y Atenas perdió posiblemente 1/3 de las personas que se cobjaban tras sus muros, que hizo que el ejército espartano se retirara por temor a la enfermedad. Otro detalle es que los atenienses eran muy idólatras y tras la epidemia recurrían a sacrificar ovejas, pero como habían tantos dioses en Atenas, ellos soltaban las ovejas y al dios que se acercaba, a ese dios la sacrificaban. Pero cuando las ovejas se acercaban en un lugar donde no había dios, ahí ponían al Dios desconocido. En el libro de los Hechos, capítulo 17-23, dice que el apóstol Pablo fue a predicar a Atenas y dijo: a ese Dios que ustedes le llaman el Dios desconocido, ese Dios es el que yo vengo a predicar. ¿Qué deseas, capitán? Vengo a hablar con el generalísimo Pericles. Capitán, ordene que pongan la bandera a media asta. Pericles también estaba infectado con la peste. Acaba de fallecer. Número 5. El SIDA. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, es una enfermedad causada por el virus de la inmunodeficiencia humana VIH. El virus ataca fundamentalmente al sistema inmunitario, destruyendo las defensas del organismo y haciendo que la persona infectada padezca enfermedades y tumores. Hola, rubia, ¿cómo estás? Hola, señor. ¿Buscas a alguien? Sí, una amiga, pero no está ahí. Pero si tú quieres, puedes esperarla en mi casa. Ay, no, yo me voy mejor. ¿Tú tienes marido? No, yo no tengo marido. ¿Por qué?
Pero ven. No, yo no quiero problema con su mujer. No, yo vivo solo. Es para que le espere en mi casa. Ven. Ah, pues está bien, pero un ratico nada más, oíste. Tu casa es muy bonita y tú vives solo aquí. Sí, pero ven para mi habitación. No seas tímida. Ay, no. Pero ven, cariño. No va a suceder nada que tú no quieras. Está bien. El VIH-Sida cambió la forma de enamorarse durante las décadas 80 y 90 con una campaña agresiva de publicidad llamando a que se use condón o preservativo hasta con tu pareja de confianza. De manera que en los moteles donde se va a hacer el amor, de paso o para amanecer, es obligatorio que en la mesita haya un par de preservativos. Las prostitutas no son la excepción. Ninguna se van a lo carevaquero con el cliente a la cama, sino que son las primeras que te dice, ponte el preservativo. Hola, Andrés. Hola, Teresa. Te vi hablando con una rubia ayer. ¿Hablando? Sí, con la rubia que tú hablabas, que vino a buscar a Teresa. Ella estaba aquí esta mañana y se fue. Ay, Teresa me dijo que esa rubia se le murió el marido. ¿Se le murió el marido? ¿Y de qué? Del SIDA, guau, qué pena. ¿Qué? No relaje. Y lo peor de todo es que ella también dio positivo. Esta pandemia, aún el día de hoy, sigue cobrando víctima. Número 4. La viruela. La viruela era causada por el virus variola que surgió en las poblaciones humanas en torno al año 1000 antes de Cristo. Durante varios siglos sucesivamente, epidemias devastaron a la población. Era una enfermedad tan letal que en algunas culturas antiguas estaba prohibido dar nombre a los niños antes de contrajese la enfermedad y sobreviviesen a ella. Su tasa de mortalidad llegó a ser hasta de un 30% de los pacientes infectados. Después de afectar al viejo mundo durante la conquista de América, fue llevada por los colonizadores a los indígenas, que carecían totalmente de defensa ante esa enfermedad desconocida para ellos, causando un colapso demográfico en la población nativa. En 1520 apareció entre los aztecas durante el sitio del Tenochtitlán, provocando además la muerte de su líder. Entre los incas, la viruela acabó con el monarca Huayna Cápac, provocó la guerra civil previa a la aparición hispana y causó un desastre demográfico en Tahuantinsuyo, que antes de la llegada de los españoles contaba con 14 millones de habitantes, mientras que en el siglo XVII contaba con apenas 1.5 millones. En Chile detuvo el avance de los capuches tras la muerte de Valdivia. En España provocó la muerte del rey Luis I durante una de las graves epidemias sucedidas en el siglo XVII en Europa. Número 3. La peste española. La pandemia de gripe de 1918, también conocida como la gripe española, fue una pandemia de inusitada gravedad causada por un brote de virus influencia A del subtipo H1N1. A diferencia de otras epidemias de gripe que afectan básicamente a niños y ancianos, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables y animales, entre ellos perros y gatos. Se considera la pandemia más devastadora de la historia humana, ya que en solo un año mató entre 20 y 40 millones de personas. Esta cifra de muertos, que incluía una alta mortalidad infantil, se considera uno de los ejemplos de crisis de mortalidad en el mundo. Presidente Wilson. Dígame, general. Las tropas americanas acabamos de invadir Haití. Espere, y yo di esa orden. Claro, mi presi. Usted dijo el 28 del 15 y hoy es esa fecha. Wow, no me recordaba.
Claro, mi presi. Estamos listos para completar el doble play. ¿Cómo así? No entiendo. Entrar en la República Dominicana por la frontera. ¿Qué resistencia pueden poner esos inectos? Espere. Déjeme pensarlo. Hablamos en un rato. La enfermedad se observó por primera vez el 4 de marzo de 1918 en Fort Lee, Kansas, Estados Unidos, aunque ya en otoño de 1917 se había producido una primera oleada en al menos 14 campamentos militares. Presidente Wilson, es el general que le habla. ¿Invadimos los dominicanos? Tan fácil por aquí. No. Vamos a dejarlo para el 16. En este momento hay otras prioridades. Acaban de hundir el barco británico RMS Louisiana y habían 128 marines nuestros. Esos alemanes van a saber quiénes somos los gringos. Presi, ¿arrancamos para allá entonces? No. Ya tenemos tropas en esa zona. Recibió el nombre de gripe española porque la pandemia ocupó una mayor atención de la prensa en España que en el resto de Europa, ya que no estaba involucrada en la guerra y por tanto no se censuró la información sobre la enfermedad. Número 2. La plaga de Justiniano. La plaga de Justiniano fue una epidemia que afectó al Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, incluyendo a la ciudad de Constantinopla y otras partes de Europa, Asia y África. Se estima que entre el 541 y el 750 la población mundial perdió entre 25 y 50 millones de personas. Se ha llegado a considerar como una de las más grandes plagas de la historia. Se supone que la causa de la plaga fue la peste bubónica, y las investigaciones más recientes confirman que se trata de la misma plaga bubónica relacionada con las infecciones actuales o de la época medieval. Historiadores modernos le dieron su nombre en referencia al emperador romano Justiniano I, que regía entonces el Imperio Bizantino. El impacto sociocultural de la plaga en el periodo de Justiniano ha sido comparado al de la muerte negra. Según algunos historiadores del siglo IV, la plaga epidémica tuvo un impacto a nivel mundial, atacando Asia, África y Europa. Los estudios tradicionales señalan el inicio del contagio y su penetración en Europa, en el este de África, aunque recientes estudios genéticos señalan que el reservorio originario de la cepa pudo estar en China. Número 1. La peste negra. La peste negra o muerte negra se refiere a la pandemia de peste más devastadora de la historia de la humanidad, que afectó a Eurasia en el siglo XIV y alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero en el siglo XXI hay una estimación de 25 millones de personas solo en Europa. La teoría aceptada sobre el origen de la peste explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria Yersinia pestis. Es común que la palabra peste se utilice como sinónimo de muerte negra, aun cuando aquella deriva del latín pestis, es decir, enfermedad u epidemia, y no del agente patógeno. De acuerdo con el conocimiento actual, la pandemia irrumpió en primer lugar en Asia para después llegar a Europa a través de las rutas comerciales introducidas por marinos. La epidemia dio comienzo en Mesina, mientras que en algunas áreas quedaron despobladas, otras estuvieron libres de enfermedad o solo fueron ligeramente afectadas. En Florencia, solamente un quinto de sus pobladores sobrevivió. En el territorio actual de Alemania, se estima que 4 de cada 10 habitantes perdió la vida a causa de la peste negra. Hamburgo, Colonia y Bresnen fueron las ciudades en donde una mayor proporción de población murió. No obstante, el número de muertes en el este de Alemania fue menor.
Las consecuencias sociales de la muerte negra llegaron tan lejos, rápidamente se acusó a los judíos como los causantes de la epidemia por medio de la intoxicación y el envenenamiento de pozos. En consecuencia, en muchos lugares de Europa se hicieron pogromos judíos y una extinción local de comunidades judías, aun cuando líderes espirituales y seculares trataron de impedir esta situación. En el 1215 después de Cristo, más de 50.000 guerreros mongoles comandados por Genghis Khan, conocido como el guerrero más sanguinario de la historia del hombre, se dirige a Beijing, la capital de China. El ejército mongol es capaz de recorrer 500 kilómetros en un día. Los mongoles estaban decididos a conquistar China. Descapitaban los prisioneros, mataban los niños, violaban las mujeres. Estas preferían el suicidio antes de ser violada por un mongol. Ningún ejército en el mundo fue más sanguinario que estos guerreros. Solo venían a matar, a robar y a destruir. Pero un enemigo peor que Genghis Khan acecha: la peste negra. La transmite un animal invisible, la pulga, que a su vez escoge como transporte a las ratas, que llegan a Europa con los comerciantes romanos. Cada rata puede cargar 12 pulgas. Las mercaderías que se envían por las rutas comerciales mongolas están infectadas de la peste negra. Inmediatamente la peste se apodera de toda Eurasia. Eran tiempos turbulentos. El Papa Clemente fue trasladado a Francia. Más adelante un descendiente de Genghis Khan, Hanif Bek, invadía la ciudad de Jaffa, pero el ejército mongol fue infectado por la peste. Excelencia, tenemos un problema. Dígame, capitán, ¿qué problema tenemos? Hay una fiebre muy peligrosa que está diezmando el ejército. ¿Una fiebre? ¿Pero cómo una fiebre? Sí, es como una peste bubónica, parecida a aquella peste. Sigamos adelante, capitán. Es que está muy diezmado y sobre todo, pero muy diezmado. Hemos perdido más del 30% del ejército, Excelencia. ¿El 30%? Aún así, capitán, sigamos adelante. Es que tenemos un problema con los cadáveres, Excelencia. Los soldados se están contagiando con los cadáveres aunque se le acerquen. Es muy contagiosa esta enfermedad. Entonces, úsenlo como arma. Pongan los cadáveres en la catapulta y láncenlo por la muralla. ¡Que mueran de peste esos malditos! Utilicen la astucia, capitán. ¡Que mueran! Y en vez de retirarse, lanzó los cadáveres de sus soldados infectados por el muro utilizando la peste como arma. Esta fue la primera vez que se usó arma biológica. Número 7. El coronavirus. Se identificó por primera vez el 1 de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en China Central, cuando se reportó a un grupo de personas con neumonía de causa desconocida, vinculada principalmente a trabajadores del mercado mayorista de marisco del sur de China, de Guang'an. La Organización Mundial de la Salud la reconoció como la pandemia global el 11 de marzo del 2020. Lamentablemente, el coronavirus está dentro de las 7 pestes más terroríficas de la humanidad y es la primera peste que afectará el planeta completo. Se le reconoce como la más contagiosa de todas. Nunca nos imaginaríamos que después de tantos avances científicos en términos medicinales, donde hemos sido capaces de crear hombres probetas, una peste parecida sacada del siglo XIII encerraría en sus casas a más del 50% de la humanidad. Conclusión de este trabajo:
Gengis Khan y su hijo heredero al trono violaron tantas mujeres que hoy en día 1 de cada 200 personas llevan sus genes. A lo mejor tú que estás viendo este video eres hijo de Gengis Khan. Se dice que Gengis Khan fue responsable de la muerte de más de 45 millones de personas, más que Hitler. Conquistó más tierra en 25 años que Roma en 400, creando así el mayor imperio de la humanidad hasta la fecha. Una de las claves del éxito fue la comunicación, creando el denominado Pony Express. Un mongol en un caballo corría más que cualquier jinete. El que tenga oído para oír que oiga. Gengis Khan era descendiente de Khan, el hijo de Noé, no por su apellido, sino por su perfil y característica. Khan, que a su vez era un prototipo de Caín, el hijo de Adán. Recordaos que los hijos de Noé se llamaban Sem, Cam y Jafet, y los hijos de Adán se llamaban Caín, Abel y Set. En la actualidad existen 350 millones de personas que llevan los genes de Gengis Khan. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En el tiempo de la peste negra, nadie lloraba a sus muertos. Todos pensaban en su propia muerte. Si entendiste el mensaje, busca de Cristo. Él está en todas partes. Clama a Él y Él te responderá. Bendiciones. Apocalipsis Films presentó